del cielo, síguenos hablando en esta noche a través de tu palabra, porque tu palabra tiene propiedades divinas. Tu palabra sana, tu palabra restaura, tu palabra nos fortalece. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias en esta noche y juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué y vamos a buscar el capítulo número 5 y vamos a leer aquí algunos pasajes, porque usted sabe que aquí ha habido un cambio de mando o de alianza, porque el que guiaba al pueblo de Israel era Moisés. Pero qué lindo es el Señor, hermano, porque cuando uno está en filiación con Él, quiero decir algo, la muerte no tiene derecho de llegar cuando quiera a la vida de nosotros, sino que cuando Dios lo permita, o cuando llegue el ciclo de nuestra vida aquí. Eso es lo que son. Tendría que ser algo maravilloso, porque si no tenemos arregladas nuestras cosas, Dios nos da tiempo de arreglarlas. Un día el Señor sube a Moisés y el Señor le dice: bueno, ya tienes 120 años, Moisés, y de este monte no vas a bajar. Pero antes de eso, el Señor le explica y le dice: necesitas buscar a un hombre de confianza, a un hombre que sea fiel. Y ese hombre que ha sido fiel está contigo, y ese hombre se llama Josué. Así que Josué va a ser al que le vas a dar tú la autoridad, lo vas a honrar, porque ha sido un hombre fiel. Y entonces viene Moisés y delante de todo el pueblo les explica que él no va a poder entrar a la tierra de Canaán, pero que el hombre que tiene ahí, que estaba presente, que se llama Josué, es el que va a entrar a la tierra de Canaán y los va a llevar, porque el Señor había hecho una nueva generación. No, tal vez no la había hecho, sino que se había ocupado de ellos, de los jóvenes, de los niños que crecieron en medio del desierto, 40 años, los que llevaban de la mano, ya cuando iban a pasar a la tierra prometida ya tenían 40 años, y otros tenían más, porque Dios lo sabía. Esta nueva generación llegaba, y esta nueva generación tenía que aprender acerca de las cosas del Señor, pero necesitaban a una persona que los dirigiera. Y por eso en el capítulo 5 del libro de Josué, donde estamos, dice la palabra en el nombre de Jesús: y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán había enemigos. Por eso usted va a tener enemigos, solo que nuestros enemigos no son visibles, sino que nuestros peores enemigos son los invisibles, y tienen tal autoridad que muchas veces se nos utilizan a nosotros para ejercer y ejecutar planes que ellos tienen, hermano, para atacarnos. Por eso el apóstol Pablo, hermano, allá en el libro de los Efesios, dice con toda categoría que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas en Dios para deshacer fortalezas, hermano, y que no nos aleluya. Por eso es que mire, hermano, debemos de tomar en cuenta nosotros este evangelio y encomendarnos siempre al Señor, para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja de esos adversarios que tenemos
tenemos, pero que no se dejan ver. Son adversarios espirituales. Y estos adversarios espirituales pueden entrar en una persona para hacernos daño a nosotros. Pero resulta que Dios nos ha dejado equipados. Primero nos equipó con la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Y nos ha equipado, hermano, porque el armamento del Señor dice que no es visible, dice que no es carnal, pero que es poderoso en el Señor para deshacer proyectos, especulaciones, pensamientos que no van a dar, hermano, rédito en nuestra vida. Y entonces, por eso, el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, la tierra prometida. Pero en la tierra prometida hay adversidades. Nosotros vivimos en un mundo espiritual y físico, pero los espíritus molestan más y se aprovechan de lo físico para estorbarnos a nosotros. Por eso Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, porque usted no necesita un revólver, una ametralladora, una bomba contra estos enemigos espirituales, sino que usted lo que necesita es poner en vigencia la sangre de Cristo y la palabra maravillosa del Señor, que es poderosa contra estos enemigos. Pero recurramos un poco la palabra. Dice aquí que cuando los reyes de los amorreos, estamos en el capítulo 5 del libro de Josué, aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos estaban al otro lado del Jordán, los estaban esperando. Hay territorios que nosotros podemos entrar donde nos están esperando. Por eso, hermano, aquí es difícil que te ataque un demonio, difícil, aunque no imposible. Pero hay terrenos donde te están esperando. Por eso la palabra dice que aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos estaban del otro lado del Jordán, estaban esperando a Israel. Y ahí estaban, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar escucharon cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel. Entonces ellos pudieron mencionar a un Dios poderoso. Y ese poder no se ha terminado, porque nos ha dejado un arma, hermano, maravillosa. Y el arma que nos ha dejado el Señor es la oración. Esa oración, hermano, en su vida, esa oración en privado, porque la oración del justo, tal vez no somos justos, pero sí somos justificados. Y justificados por la sangre de Cristo. Y entonces, la oración del justificado llega hasta la presencia del Señor, y el Señor manda en su auxilio seres espirituales que están fortalecidos para pelear también y auxiliarnos en nuestras batallas. Y entonces, en aquellos días, dice, había pasado mucho tiempo, sus corazones se acobardaron, porque una de las estrategias de Satanás es meternos miedo. Si nosotros estamos en el Evangelio, no porque podemos, sino porque no podemos. Pero detrás de nosotros está el que puede. Y usted tiene que tener la seguridad, la certeza que resulta que usted en el Evangelio no está porque le dio la gana, sino que el que puede lo mandó a llamar. Eso, usted dejar de chupar no va a poder, dejar de drogarse no va a poder, dejar el adulterio no va a poder, porque así entramos todos al Evangelio, y hoy más que nunca podemos decir y manifestar que el que puede se llama Jesucristo, y esa es la recomendación del
Porque no podemos proponernos a nosotros mismos, sino que hay un Señor que todo lo puede. Es el que nos ha fortalecido, es el que nos ha sostenido. O muchos de los que estamos aquí hemos tenido pensamientos por cualquier cosa, porque esa es la estrategia del diablo. Hasta por un saludo. No, yo ya no voy a, yo mejor ya no voy a ir ahí, me voy a salir porque no me saludo. Porque aquel me dio mal. No, hermano, usted tiene que saber que las armas de nuestra milicia no son carnales y que el enemigo va a aprovechar todo para tratar de sacarnos, pero nosotros no nos metimos, a nosotros nos metieron en este evangelio y delante de nosotros va Jesucristo como valiente guerrero. ¡Aleluya! Sí, hermano. Y entonces resulta que Israel, miren, sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos. Bueno, aquí está hablando de los enemigos a causa de los hijos de Israel. Se supo la noticia. Nosotros hemos cantado un canto desde hace mucho tiempo, hermano, donde dice: cuentan de Dios que hace maravillas y dándole poder a su pueblo. Cuando dice poder, es fortaleza para seguir adelante. Y entonces, cuando subieron, se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de Israel. Estaban acobardados. Y en aquel tiempo, pero a ellos, a este pueblo de Dios les decía: Dios era el respaldo que ellos tenían, porque se había escuchado que este pueblo había venido 40 años por todo el desierto y que se habían enfrentado en el desierto no solamente a los enemigos que habían ahí físicos, sino al hambre, al frío, a todas las cosas en aquel desierto, pero Dios les había dado la victoria. Y ahora, en aquel tiempo, vino el Señor, pero había algo. Hay algo aquí. Y el Señor viene y le habla al comandante en jefe Josué. Es que qué extraño, ¿por qué no se pusieron a orar? Mire, le voy a dar un consejo en esta noche. Busque una persona espiritual de aquí y venga, mire, hermano, ¿me puede hacer un favor? Sí, le va a decir el hermano. Pero de una vez le va a decir: Cristo, no tengo. No, si esto no es cuestión de dinero, es cuestión de que yo tengo algo. Fíjese, hermano, que yo soy mentiroso. Fíjese, hermano, que yo soy hipócrita. Fíjese, hermano, que a mí yo no puedo contener la lengua y hablo de los hermanos. Porque entonces le quitamos potestad al adversario, porque son los elementos que el adversario quiere y pretende usar. Por eso, oiga lo que dice: en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: hazte cuchillos de un material que en ese tiempo tenía el nombre de pedernal, porque era una piedra muy dura, y que cuando esa piedra la cortaban tenía un filo tremendo, y esos eran los cuchillos. Y entonces, por eso el Señor le dice: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Es decir, era la segunda vez que iban a utilizar la circuncisión, porque este pueblo no estaba circuncidado. Era una generación que había nacido en medio del desierto y había huido de la circuncisión. Pero no es suficiente oír, es como la palabra. La palabra es cierto, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero nosotros
no solamente oidores, sino la palabra dice que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Y entonces, mire, hermano, usted no tiene que ir a pararse delante de un río que se abra y hacer cosas tremendas, sino que tenemos que poner y practicar la palabra del Señor. Pero esta era una nueva generación, no conocía. Cuando uno no conoce al Señor, y hay hermanitos que a veces, mire, hermano, fíjese que me salió un grano aquí en el brazo, quiero ver. Y ese es brujería. Una cruz de chica y a ver qué sé. Entonces esta gente no conocía, y el Señor, hermano, les dice que se tienen que circuncidar. Porque les cuento que cuando uno sabe, la tierra prometida es la vida del Espíritu. Más bien Canaán es llevar la vida del Espíritu. Eso es Canaán, es la vida espiritual. Y entonces ellos iban a entrar a Canaán, y en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: hazte cuchillo de pedernal y vuelve. Claro, vuelve a circuncidar por segunda vez, aunque ellos ya una vez se habían circuncidado. Pero no se iban a circuncidar los mismos por segunda vez, sino que por segunda vez iban a utilizar la circuncisión en una nueva generación. Por eso el Señor más adelante dijo, porque los israelitas, hermano, estaban muy ensimismados y parados de la circuncisión. Y viene un profeta y dice: porque la verdadera circuncisión es la del corazón. Pero volvamos un poquito al pasaje. Y Josué se hizo, miren, porque en el Evangelio le cuento algo. La obediencia es vital para vivir en Canaán. Y Canaán, le dije yo, es la vida abundante para ellos, pero para nosotros representa la vida abundante espiritual. Y entonces aquí vamos a ver, hermano, entrar a la nueva tierra o entrar a la nueva esfera para una vida nueva. Porque para seguir pecando, ¿para qué necesita usted el Evangelio? No necesitamos estar en el Evangelio. Si nosotros ahora venimos al Evangelio y le suplicamos y nos rendimos delante del Señor, porque estamos cansados del pecado, ya no queremos el pecado, queremos ser libres, y el único que nos puede libertar del pecado se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Josué se hizo cuchillo de pedernal y circuncidó. Es quitarle un pellejito del prepucio al prepucio, el miembro viril del hombre. Se hizo cuchillos afilados para quitarles eso, circuncidarse. Les quitó eso, les quitó un pedazo de carne, porque la circuncisión es un tipo de la santificación. Por eso el Señor quiere alejar la carne, porque la carne nos arrastra a hacer cosas y participar en cosas que no son agradables al Señor. Por eso dice que Josué hizo cuchillo de pedernal y lo circuncidó. Vuelvo a la carga. Significa santificación. Por eso lo que más cuesta por nosotros
es que nos quiten cosas que no son agradables a Dios, pero nosotros las amamos. Eso podría ser tipo de la circuncisión. Y entonces dice que se santificaron jóvenes, una nueva generación que no se había circuncidado la primera vez, y los de la generación que se circuncidaron se murieron todos, excepto Josué y Caleb. Pero la juventud no sabía. Por eso la juventud hoy es engañada. Por eso hay iglesias, hasta discotecas hay gimnasios para agradar a los jóvenes. Pero el que me tiene que agradar se llama Jesucristo, porque Él está capacitado para todo. Entonces, viendo todo esto, hermano, lo que el Señor quería era santificarlos, apartarlos para Él, a los hijos de Israel en el collado de Aarón. Y este era el sello. Por eso el diablo no sabe cómo se le quedó con tapones. Pero este era el sello de Dios para que se manifestara que Israel no se gobernaba solo. Por eso en el Evangelio nosotros tenemos para poder entrar en este Evangelio, de acuerdo a lo que Dios dejó, debemos nosotros de confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y el otro paso es bautizarnos. Y entonces, al tomar estas dos decisiones, nosotros nos sella el Señor con un sello santo, donde se ve que usted y yo somos propiedad de Cristo. Pero es un sello que no se mira, pero que Dios sí lo puede ver. Entonces, el sello de Dios, y que digamos, y que Israel no se gobernara solo, y que las normas y medidas de guerra las daría Dios, porque Dios, nosotros confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador es súbdito del reino. Ya no nos podemos mover a nuestro antojo, ya no nos podemos mover contra nuestros deseos, sino que nosotros ahora fuimos sellados para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad? Pues hay que preguntarle, hay que leer la palabra. Ahí está expresada la voluntad de Dios. Y entonces dice en el versículo 4, esta es la razón por la cual Josué circuncidó a todos. Dice aquí, los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones. Todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino, y después de que salieron de Egipto, dice, entonces murieron. Esto era la confirmación. Esta era gente joven, no conocía, y Dios lo que quería hacer era confirmar su pacto con aquellos que ahora ya habían entrado a Canaán, o iban a entrar a Canaán. Entonces los circuncidó a todo el pueblo, los que salieron de Egipto, a los varones. Todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino, y después que salieron de Egipto, los circuncidó el Señor. Entonces, la circuncisión era un pacto, pero se tenía que cumplir. ¿Cómo confirma un pacto? Por ejemplo, ellos con la circuncisión. Pero esta nueva generación no lo había podido confirmar, pero ahora va a ser el momento, porque ese era el pacto que Dios iba a hacer con ellos. ¿Y cuál era la razón? Que cuando ellos se quitaran el prepucio, que era una manifestación o significado de quitarse los terrenos, se iban a dar cuenta
que el que iba a dar las órdenes y el que iban a servir era el Señor. Entonces, sí tenía importancia, porque era la confirmación del pacto que Dios siempre estaría con ellos. Se cumplía la palabra: no te dejaré ni te desampararé, porque yo, Jehová tu Dios, siempre voy a estar contigo. Aleluya. Entonces los circuncidó, eran varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Ellos necesitaban la confirmación del pacto, no que Dios confirmara el pacto, sino que ellos, al circuncidarse, iban a confirmar que estaban de acuerdo con el pacto de Dios, que Dios siempre estaría con ellos. ¿Miren? Y entonces dice: tú, como quien dice, tú me das la carne y yo te doy lo del Espíritu. Y eso sigue siendo vigente hasta el día de hoy, porque dice que la carne no puede agradar a Dios, pero el Espíritu lo puso en nosotros para poder agradar a Dios. No el Espíritu de vida, sino el Espíritu Santo que está para agradar y para honrar el nombre de nuestro Señor. Denle palmas a Dios del cielo. Y entonces en el versículo 5, porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. Entonces el Señor necesitaba un sacrificio vivo que honraran a Dios con la sangre, porque si honraban a Dios con la sangre, ellos se iban a manifestar espiritualmente en sus corderos. Por eso el Señor más adelante ya no necesitó corderos, y ya no necesitó los sacrificios expiatorios, sino que Dios mandó su cordero. Y por eso Juan dijo que ahí el cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Se manifestó el cordero de Dios. Todo esto era una alegoría. Y entonces, usted sabe, en el versículo 6 dice: pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Y 40 es un número, hermano, que indica disciplina. Esos 40 años que anduvieron por el desierto, Dios los permitió para disciplinarlos, porque 40 es el número de prueba y disciplina, por cuanto ellos no creyeron en lo que estaba haciendo el Señor, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto. Pero ¿y por qué? Ahí está la respuesta: porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que emana leche y miel. Por eso, mire, hermano, Dios les había jurado. Es increíble, un Dios que jura. Es un Dios veraz. Eso significa que va a cumplir la palabra, va a cumplir lo que Él dice. Y Dios juró, y juró que no entrarían en su reposo. Y toda aquella generación, usted lo sabe, lo ha escuchado, lo ha leído, murió en medio del desierto. Y entonces esta nueva generación necesitaba ser guiada por el Dios del cielo. Y entonces escoge a un hombre que es Josué, al cual le da las directrices. Y lo primero que tiene que hacer es quitar la carne. Porque el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, quitan la carne. Y dice en el versículo número 7: y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Pero usted sabe que Dios cambió esto.
que la circuncisión ahora no es la carne, sino que la verdadera circuncisión, dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, es la circuncisión del corazón. Aleluya. Es una más, a ver, es interior. Entonces, terminemos de leer eso. Sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, ahí no hubo quien dijera, no, fíjese que yo no quiero, yo no me voy a circuncidar. Permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Hay una Biblia que dice revivieron. Revivir es porque estaban incircuncisos, era como que si estuvieran muertos a Dios. Pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces la circuncisión servía para reavivarlos, para revivirlos, para darles vida y vida en abundancia. Era lo que iba a prevalecer en Canaán. Entonces el Señor dijo a Josué, pues en el versículo 9, miren, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso usted y yo en el Evangelio, el Señor nos tiene que quitar algo, el oprobio de Egipto. El pecado. Si alguien tiene el pecado, es el Señor. Porque aquí venimos todos pecadores. Pero el pecado que usted venía y yo veníamos, Cristo lo echó fuera, lo exterminó. Entonces, pero no nos quitó la carne. Y por eso es que podemos seguir pecando, si usted quiere. Pero hay algo que el pecado, hermano, no aguanta. Y en lo que el pecado no aguanta es que usted esté gobernado, es que usted esté dirigido por el Espíritu. Y si usted al Espíritu le dice, Señor, Espíritu Santo, tengo ganas de pecar, el Espíritu lo va a hacer. El Espíritu lo va a defender, el Espíritu lo va a estorbar, el Espíritu le va a llenar de fuerza y usted ya no va a poder hacer aquello que la carne le pedía que hiciera, porque tenemos un enemigo tremendo, y ese enemigo tremendo es la carne, la que nos lleva, hermano, a hacer lo que no queremos. Lo dijo Pablo, soy un hombre miserable, ahora me doy cuenta, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, ¿quién me libertará de este cuerpo tan inútil? ¿Quién me libertará de este cuerpo de pecado? Pues hay solución. El que vino a libertarnos se llama Jesucristo. Como nosotros somos carne, y el caldo de cultivo es la carne. La carne quiere pecar. La carne quiere hacer cosas que no son lícitas. Pero entonces denunciándolo. Porque usted no se va a envolar, se va a drogar, va a adulterar de la noche a la mañana. Sino que a la carne le gusta. Está preparando su paracaídas para saber a dónde va a ir a caer. Denunciémosla, porque antes pasan los pensamientos por nuestra vida, cosas que queremos hacer, hermano, y que muchas veces nos avergüenzan. Pues dígale, mírese en un espejo y dígale a la carne, te voy a avergonzar delante del Señor, porque voy a ir a decir todo lo que soy y no todo lo que piensa la gente que soy. Y entonces ese espíritu, Pablo lo vio y dijo, miserable de mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me libertará de este cuerpo de pecado? Y el libertador es el mismo. El libertador se llama Jesucristo. Jesucristo es el libertador. Y entonces, y a los hijos de ellos, versículo 7, tal vez lo estoy leyendo, que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos.
Por eso Pablo después señala a los judíos y dijo: porque la verdadera circuncisión no es quitarse un pedazo de carne, sino que la verdadera circuncisión es la revelación, el denunciar los deseos que muchas veces vienen a nuestra vida. ¿Por qué oímos de escándalos? Y Pablo lo habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Cuando yo fui a ustedes, quise hablarles, como a gente adulta, pero veo, yo no puedo darles lo que traigo porque veo que ustedes son niños, porque se viven peleando, porque hacen esto, porque hacen lo otro, porque no tienen un pensamiento elevado. Entonces yo no puedo hablarles como maduros, sino tengo que hablarles como niños. Y por eso es que en la iglesia de Corinto había uno que tenía relaciones con su madrastra, y él descubierto, y Pablo se fue. A ese padre dijo: sáquenlo de la iglesia, entréguenselo a Satanás para que Satanás se encargue de él. Habló allá. Pero en el capítulo 2 de la segunda carta de Corintios, Pablo se arrepiente y dice: reconciliado, porque aquel hombre fue restaurado, porque reconoció lo que estaba haciendo. Los escándalos más grandes, hermanos, nosotros a veces, recuerdo que hace unos años atrás, cuando había un presidente de los Estados Unidos, se me olvida el nombre, pero él había tenido, antes de ser presidente, una relación fuera del matrimonio, y por esa relación fuera del matrimonio lo estaban señalando y lo estaban acusando. Nosotros hacemos muchas cosas que no son agradables a Dios, pero bendito sea el Señor, porque hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo y le podemos decir que nos limpie, que nos llene de su presencia, que queremos agradar al Señor. Entonces Josué en el versículo 8 dice: y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Otras versiones dicen hasta que revivieron. Imagínense. Entonces el Señor, ahora ya podía hablar del Señor a Josué. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio. Oprobio es tipo de la vergüenza, de haber sido esclavos en Egipto. Y eso es lo que Cristo vino a hacer, a quitar el oprobio de nosotros. Y por eso la Biblia dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros escribiéramos las cosas que hicimos, el oprobio nos obligó a eso. Hay cosas, hermano, que hasta el día de hoy estoy seguro que nos da vergüenza, y no podíamos dejar eso. Hacíamos promesas y claudicábamos, hacíamos promesas y no las podíamos cumplir, hasta que vino Cristo en nuestra vida y vino a libertarnos. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo vino a libertarnos. A veces podemos ser pastores y libertarnos, podemos hablar, podemos cantar, podemos servir, pero no somos libres. El que nos liberta se llama Jesucristo. ¿Por qué no hemos sido libres? Por eso resulta que es bueno, por eso resulta que él es marihuanado, por eso resulta que él es en adulterio, por eso resulta ella embarazada. Será obra del Espíritu Santo si no tiene marido.
sino hablemos cuando vamos a tropezar, porque hay una gran piedra que nosotros conocemos y esa piedra se llama pecado, y el pecado son, hermanos, darle vida a las adicciones, a los deseos que hay dentro de nuestro corazón, pero nosotros lo vamos a denunciar para que ahora podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Entonces el Señor tenía que quitar la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. La esclavitud lo obliga a hacer a uno cosas que bueno y sano no haría, porque la esclavitud provoca vergüenza. Cosas que nosotros hicimos cuando éramos esclavos de qué? Del pecado, de Satanás y del pecado. Jesucristo nos vino a libertar. Por eso usted y yo ahora podemos tomar un texto que está aquí en la Biblia y hacerlo de nosotros una verdad, de hacerlo de nosotros un arma y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros los predicadores, algunos más elocuentes que otros, pero ¿de dónde nos extrajo el Señor? Del pecado. De ahí salimos. Del pecado nos sacó el Señor. Y cuando empezó el Señor a libertarnos del pecado, qué lindo, qué belleza, qué rico se siente. Y entonces hicimos un compromiso: voy a vivir para alabar y glorificar el nombre de mi libertador, el nombre de mi Señor. Alabado el Señor le dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. ¿De qué fue esclavo usted? ¿De qué fuimos esclavos nosotros? ¿De la mentira? ¿De qué fuimos esclavos? ¿De la falsedad? ¿De qué fuimos esclavos? ¿Del licor? ¿De los vicios? ¿De la pornografía? Y que el enemigo muchas veces nos quiere molestar con eso, pero usted dígale: antes me dominabas con eso, pero Cristo me ha libertado y voy, hermano, a agradar a Jesucristo mi Señor. Entonces, porque el pecado no se puede derrotar con oprobio, y el oprobio que tenía esta nueva generación era que no habían sido circuncidados. ¿Cuál era el oprobio? La carne. Por eso en Romanos dice Pablo que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso el Señor nos dio el Espíritu, y no el Espíritu de vida, sino el Espíritu Santo, para que nosotros anhelemos el gobierno del Espíritu. Por eso en el versículo 9, lo retomo nuevamente, el Señor dijo a Josué: porque se terminaron de circuncidar. En el versículo 8, a toda la nación, y permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron, redimieron, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor les dijo a Josué: hoy, ¿sabes qué pasó hoy, Josué? Hoy les quité la vergüenza de haber sido esclavos. Porque nosotros venimos de la esclavitud. El que no fue borracho fue el drogo, el que no fue drogo fue adúltero, el que no fue adúltero fue el mentiroso, el que no fue mentiroso fue el estafador. Pero dice la palabra que lo vil y menospreciado escogió Dios, pero ya no estamos en el lugar donde nos escogió el Señor, sino ahora somos libres, porque la verdad os hará perfectamente libres. Somos libres. Somos libres. Y esos pecados, porque como son espíritus, pueden llegar a tocar la puerta. Por eso el enemigo quiere alimentarnos de nuestras carencias, quiere alimentarnos de nuestras
debilidades. Y entonces nos pone cosas en el trayecto del camino en nuestras debilidades. Porque quiere que nosotros nos alimentemos de esas debilidades, pero las debilidades hay que denunciarlas. Porque un día podemos amanecer con una gran insidia de beber, una gran insidia de prostituirnos, porque hay espíritus. Así como hay espíritus alcohólicos, hay espíritus sexuales. Si no, miren que tenía la samaritana, 6 maridos has tenido y todavía no estaba saciada, quería otro. El único que la tuvo saciada se llama Jesús. Dele palmas al Señor. Entonces voy a quitar lo propio, vergüenza. ¿De qué? De haber sido esclavos. ¿De qué fue esclavo usted? ¿De qué fue esclavo yo? ¿De qué fuimos esclavos? Hay un montón de cosas que nos tienen que esclavizarnos, y lo que esclavizó a uno no esclavizó a otro ni al otro. El enemigo entra de acuerdo a nuestras debilidades. Pero miren, pueden venir deseos. ¿Saben por qué? Porque todavía no somos espíritus. Estamos en la carne, y la carne tiene deseos. Miren, ahorita empiezan a hacer, ponen ahí carne asada y nos viene el olor a nosotros. Y en alguno ahí va a despertar algo, tal vez el deseo de comer, tal vez el otro no. Pero la música va a despertar algo en otro que no lo despertó en la carne asada. Y así cada uno tenemos una debilidad que Dios la conoce, pero para eso le cuenta a Cristo. Y usted hoy puede tomar la palabra y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy he quitado la vergüenza de haber sido esclavizados en Egipto. Ese es el propio. Por eso aquel lugar le pusieron el nombre de Gilgal, dice la palabra, Gilgal, hasta hoy. Entonces, como propio, no se puede derrotar al enemigo. Porque él dijo: voy a quitar de lo propio, quito un pedazo de carne, quito el prepucio. Hoy he quitado de lo propio. Por eso le decía que como propio no se puede derrotar al enemigo, ni con amargura, ni con rencor. Por eso hay que enfrentarse a todo esto. Y estando los hijos de Israel acampados, versículo 10, en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en las llanuras de Jericó. ¿Qué fue esto? Un acto de devoción. Devoción es un sinónimo de amor. Para nosotros la cena del Señor es una devoción de amor, donde Cristo, donde Dios nos está invitando a comer el cuerpo de Cristo. Y lo más grande que tiene Dios es a su Hijo amado Jesucristo. Si nosotros nos ofendemos porque nos rechazan a un gozo de nuestros hijos, el cómo molesta, no se sentiría Dios. Porque no te viene, no. Yo no estoy bien, pues póngase bien, arréglese con el Señor y participamos. Por eso los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en la llanuras de Jericó. ¿Qué fue eso? Un acto de devoción. Y la devoción tiene un amigo que es el amor. Sin amor no puede haber devoción.
Entonces, el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron el producto de la tierra, panes sin levadura, y serían tostados. Y ese día el maná cesó, después de que habían comido el producto de la tierra, y los hijos de Israel ya no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Dejaron de comer la comida que venía del cielo. Hay una comida que nosotros comemos, y es la comida que viene del cielo, y es lo que está escrito. Es la palabra del Señor. Es el